Ser minero. Y ahora Ser minero con Roberto Fernández. Roberto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, con dos invitados que me acompañan aquí en el estudio y que nos van a permitir acercarnos a una exposición, ¿no?, que se lleva exhibiendo ya un tiempo en el museo, que en cierto modo entra en su recta final. Pues sí, como dices tú, tenemos desde el mes de julio en el museo la exposición temporal Jesús Juárez y Mauricio Peña, Memoria Gráfica de la Minería en Castilla y León, que todavía se puede visitar hasta finales del mes de octubre. Y bueno, pues son fotografías de estos dos grandes fotógrafos que, como dice el título de la exposición, pues han dedicado buena parte de su vida profesional a dejar testimonio gráfico del sector minero. Bueno, prueba de ello es que cuando visitas la exposición pues te das una idea muy completa, ¿no?, de cómo es el trabajo en la mina y todo lo que le rodea. Y hoy nos acompañan en Ser Minero pues para hablar de esa larga trayectoria, ¿no?, ese trabajo de tantos años dedicados en parte, ¿no?, a fotografiar el mundo minero, y que merecía pues que fuera reconocido, ¿no? Muy bien, pues gracias por acompañarnos. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Chechu. Y también gracias por acercarte. Mauri, ¿cómo buenos días, andamos? Buenos días, Roberto. Hola. Hola, Roberto. Bueno, ¿cómo empezasteis a dar forma a este proyecto? ¿Cómo os habéis organizado? ¿Cómo habéis repartido el trabajo? ¿Y cómo habéis querido estructurar esta muestra? Bueno, pues no sé, yo creo que fue el proyecto nos lo propuso Roberto, y la verdad es que a mí me encantó por dos motivos. Porque la minería, todo el mundo que haya trabajado en prensa la tiene muy dentro, porque marcó una época, y sobre todo para la prensa y tal. Y sobre todo cuando me propuso hacerla con Jesús, al que tengo un gran aprecio y considero una gran persona y un gran fotógrafo, y sobre todo porque las dos facetas se complementaban muy bien. La suya, que es la parte técnica, yo siempre digo que le he tenido mucha envidia, porque él tenía la suerte de pasar mucho más tiempo con los mineros dentro de la mina, y eran escasos los momentos en los que, ya sabes que la prensa, pues muchas veces estábamos en las movidas, pero cuando había que hacer cosas guapas y tal, no nos dejaban entrar. Pero bueno, yo creo que al final el trabajo ha merecido la pena, y la exposición yo creo que merece la pena verla. ¿Cómo la has visto tú, Jesús? Bueno, pues me parece una exposición muy completa, por cuanto que yo, al ser un fotógrafo industrial, mis fotografías están vistas desde un punto de vista de un producto. Uh-huh. Quiero decir, aunque en ellas salgan los mineros, yo estoy fotografiando lo que es la mina, el interior. Y sin embargo, Mauri fotografía los sentimientos de la minería, uh-huh, que es... Entonces, si tú subes arriba donde Mauri, es difícil ver sus fotos, y si has estado un poco dentro del mundo de la minería, pues acabas emocionado. Uh-huh. En las mías no, las mías ves la mina, lo que es el interior de la mina, que normalmente ni los mineros lo ven así, pero no hay sentimiento, es una fotografía fría. Se genera ahí, Roberto, una complementariedad con mucha magia, ¿no?, y con mucha química. Sí, porque además, bueno, hay que decir que la persona que nos puso, bueno, pues toda la pista, sobre todo de Jesús, la que ya conocíamos de tiempo, pero bueno, fue Eduardo Urdangaray, otro gran fotógrafo y conocido de todos nosotros y de oyentes de la SER, que nos descubrió un poco este mundo también de la fotografía de Jesús, que bueno, él dice que son frías, que no, pero bueno, son fotos que cuando las miras, hay alguna, por ejemplo, la de ese minero que está entrando a la mina, que ves el fondo, la luz, que te mira con esos ojos, tiene mucho sentimiento, pero es verdad, Jesús, que como dice Eduardo, tus fotografías son como bodegones mineros, ¿no? Igual busco una buena definición, ¿no? Sí, yo creo que ahí Eduardo acertó con la definición, porque realmente son unas imágenes que has colocado a los mineros, les has mantenido allí estáticos, a oscuras, porque nadie veía nada, excepto los fogonazos de flash que yo daba, para al final componer lo que es un bodegón de interior de minas, ¿sí? Entonces, y al final, cuando uno ve tus fotografías, camina, ¿no?, por las galerías, ve a los mineros, conoce muy de cerca la maquinaria. Eso es algo que en muy pocas ocasiones se puede ver, ¿eh? Sí, bueno, los propios mineros decían eso, ¿no? Dice, conocemos la mina como la palma de la mano, dice, pero nunca la hemos visto como nos la enseñas tú en las fotografías. Y esa es la magia de la fotografía, que consigues iluminar una zona que realmente está completamente a oscuras. Yo puedo añadir como fotógrafo también la dificultad extrema de las fotografías de Jesús, que es la parte técnica, que eso como fotógrafo yo le doy un valor impresionante,
porque el equipo con el que tiene que bajar allí, moverse, la iluminación, necesitas tener una capacidad técnica y una calidad impresionante para poder iluminar esas cosas, porque yo en el fondo tiraba de flash, tiraba directo y buscaba otras cosas, pero la técnica esa yo creo que está al alcance de muy pocos fotógrafos. Uh-huh. Y nos decía también Urdangaray, el comisario, sobre el trabajo de Mauri, ¿no? Esa capacidad de captar en un segundo momentos que necesitan toda una página igual de texto para ser explicados en un periódico. Y Mauri, ¿dónde está la clave para acertar con el disparador en el momento justo, ¿no? En esas movilizaciones, en ese funeral, en esas fotos tuyas más de contenido social de la minería? Yo creo que es un poco, se llama empatía, y es ponerte en el lugar de los que retratas, de los que tienes al otro lado del objetivo. Y yo reconozco que en mi trabajo, a lo largo de todos los años, sí he tenido mucha empatía con toda la gente con la que he retratado. Yo siempre digo que, bueno, pues ahora ya no tanto con las redes sociales y demás, pero en su día, para alguien salir retratado en una imagen en un periódico era muy importante, lo valoraban muchísimo, porque para ellos era importante. Nosotros no le damos importancia, pero estábamos todo el día en el periódico. Entonces, yo creo que el valor que tienen es el valor informativo, el valor de cosas que hoy día ya, por desgracia, no se pueden hacer, simplemente por las cortapisas que tienen los medios de comunicación, porque ahora cualquiera es fotógrafo y cualquiera es periodista, y vamos para atrás como los cangrejos. Y claro, tú hablas un poco de la empatía, pero bueno, que la empatía se tiene, ¿no? Pero también se trabaja, porque han sido para los dos, ¿no? Muchos años de profesión, ¿no? Si se puede decir, ¿verdad? ¿Cuántos Jesús y cuántos Mauri con la cámara colgada? Bueno, pues yo comencé a hacer fotografía industrial allá por el año 90, más o menos, que fue cuando monté un estudio publicitario. Y en minería me empecé a especializar a partir del 91, 92, que fue cuando hice las primeras entradas en la mina. Y a partir de ahí ya fue todo rodado. Yo empecé algo antes. Yo empecé hace 51 años en el Diario de León, y eso, he estado 51 años metido en un periódico. Uh-huh. Y claro, ya habéis vivido los dos también un cambio tecnológico terrible, ¿no? ¿Cómo afectó también a vuestro trabajo todo este cambio que ha vivido el mundo de la fotografía? No sé, yo sobre todo en prensa lo he padecido más que... Mira que a mí me gusta, yo fui de los primeros en usar tecnología digital, cámaras digitales, cuando empezaron a llegar las primeras yo estaba al día y tal, pero luego, claro, el problema es que todo ha ido creciendo y ha llegado un momento en que las cámaras hacen las fotos prácticamente solas. Luego la verdad es que están planas, no tienen contraste, no tienen vida, pero son fotos. En mi caso, yo creo que no sé si hubiera sido capaz de hacer las fotografías que hice con una cámara digital, porque vamos, yo al tratar el negativo, pues tiraba con una cámara en exposición durante muchos minutos, lo cual hoy las cámaras digitales, yo la última que tuve me parece que me daba hasta 30 segundos. Y en ese tiempo no tendría tiempo para haber realizado ni siquiera una sola foto. Técnicamente yo creo que sí han ayudado mucho, porque te permiten hacer cosas. Hoy prácticamente, yo con la última cámara con la que he trabajado, por ponerte un ejemplo, en el auditorio con las luces apagadas, eres capaz de sacar una foto, porque la tecnología ha avanzado muchísimo y en ciertas cosas ha venido bien. Pero bueno, tiene su parte positiva y su parte negativa. Hablabas antes, Mauri, de la empatía, y Jesús, tú también tuviste que tener mucha empatía. ¿Y cómo era esa reacción o cómo colaboraban los mineros, ¿no? Porque en las fotografías se les ve como auténticos profesionales posando, ¿no? Es una cosa que supongo que les agradaba o a veces les incordiaba. Yo creo que fue un buen profesional social. Porque nada más llegar me empezaban a tratar de usted y yo les decía que me tratasen de tú, era joven. Y después querían llevarme el equipo y yo no les dejaba llevarme el equipo. Les decía que cuando necesitase ayuda ya se la pediría yo. Entonces todo eso te acerca mucho a ellos. Al principio fueron un poco reacios cuando te veían porque no sabían exactamente qué intenciones llevabas, ¿no? Cuando empezaron a ver las fotos en la revista, pues yo creo que incluso se alegraban cuando te veían aparecer porque podrían ser fotografiados ellos. ¿Qué minas aparecen retratadas en la muestra? Pues en la muestra exactamente no te puedo decir ahora mismo cuáles, pero sé que hay minas de Palencia, hay minas de Asturias, hay minas del Bierzo y de la Ciana. Uh-huh. O sea, que fue toda la zona por la que yo estuve trabajando en el interior.
Y luego, sí, hay una variedad importante de minas, minas de Palencia, como dice Jesús, varias. Y luego, en la parte de Mauri, pocas cosas importantes a nivel social no están reflejadas, ¿verdad?, en la exposición. Están las marchas negras, Mauri, hay accidentes. Sí, la verdad es que, hombre, yo, como por poner un ejemplo, comentabas antes lo del el sentimiento de los entierros mineros comparados con el último entierro minero que hubo, que pocas veces he pasado mayor vergüenza como profesional del periodismo en el entierro, en los entierros que estuve. Aquello era un auténtico espectáculo en el que en los entierros que yo acudía no veías un político, veías a los mineros y veías sentimiento. En este último entierro yo lo único que vi eran políticos, los de un bando estaban en un rincón, los de otro bando estaban en otro rincón, y allí parece que las familias y el muerto no importaban absolutamente nada. Y era todo un espectáculo. Roberto, nos cuentas que la exposición todavía va a estar en el museo hasta finales de octubre. Sí, mira, más de un centenar de fotografías extraordinarias de los dos hasta final de octubre, entrada gratuita, además está gustando muchísimo. Y para el que quiera ampliar un poco, las pinceladas que hemos dado hoy con Mauri y con Jesús de su trayectoria como fotógrafos, pues el martes a las 6 tendremos un encuentro con ellos, moderado por Fulgencio Fernández, para hablar largo y tendido de esta valiosísima aportación que han hecho a la memoria gráfica de la minería de Castilla y León. Muy bien, eso sí que promete también. Jesús, gracias y enhorabuena, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a vosotros. Mauri, amigo, gracias. Gracias a vosotros. Llegamos a la 1, boletín de noticias, y luego la segunda hora de Hoy por Hoy.